Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán. Bueno, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Porque tengo en la cabeza una serie de, no sé si decir diagramas, esquemas, puntos clave. Este es un vídeo introductorio para un tipo, una especie de inicio o vídeo introductorio de un tipo de psicología que quiero ofrecer así, de esta manera, ¿no? Con una divulgación sencilla, o que yo pretendo que sea sencilla. Y bueno, lo que está claro es que la psicología en general es algo, pues bueno, tiene sus complejidades, tiene sus cosas sencillitas. Ya os digo yo, bueno, los psicólogos lo sabrán mucho mejor que yo, desde luego, psicólogos y psicólogas, que psicología estudiada a fondo y en sus múltiples ramas, pues realmente hace muy complejo entender al ser humano. Sí, entenderle se puede entender desde muchos puntos de vista, hay muchas claves afortunadamente, pero bueno, es difícil. No se estudia psicología en una semana, ni en un año, ni en un mes, ni en un año, ni siquiera, yo creo que ni en 2 o 3 años. Precisa atención, precisa concentración, precisa memoria y precisa, claro, experiencia con la gente. Bueno, yo os voy a ofrecer un método que ya he comentado en algunos vídeos, que yo ese método lo condensé en un libro, no lo tengo aquí ahora, pero es igual. Encefalograma de la conciencia, libro que solamente a día de hoy podéis encontrar en Amazon, como casi todo. ¿Qué no venderá Amazon? Esa es una pregunta enigmática, ¿no? Porque a ver qué es lo que no vende Amazon. Supongo que habrá alguna cosa en este universo que Amazon no lo distribuya o no se haya apropiado para su venta, pero hoy en día pues es muy difícil encontrar qué es. Por lo tanto, es un tipo de enigma, a decir verdad. Bueno, aparte de esta especie de broma de mal gusto, yo os voy a hacer una psicología muy básica. A ver, no tan básica como decir estos son buenos y estos son malos, porque eso no es psicología. Eso es más bien crítica y discriminación o simplemente tontería de la mente. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es dividir a la humanidad. ¿No? Los seres humanos estamos distribuidos en algo que se llama humanidad. Bueno, es como una entidad colectiva, muy diversa, muy contradictoria, muy creativa, muy violenta, bueno, y muchas más cosas, incluso más extrañas. Yo voy a dividir a esta humanidad tan contradictoria y tan creativa y tan violenta en tres escalones, ¿no? Tres fases. Y la primera fase, que no por ser la primera es ni la mejor ni la peor, es una de las tres son importantes. Luego os diré algo para que veáis que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera tienen la supremacía sobre las otras dos, o no deberían tenerla. La primera fase es un grupo de seres humanos, un grupo amplísimo, entiendo que son millones y millones y millones de personas. Bueno, hasta cierto punto todos estamos ahí, que basan su vida en dos factores fundamentales, que son los deseos y los instintos. Bueno, esto aquí hay que discutirlo mucho, porque las personas que tienen formación en psicología juzgarán que el deseo, es decir, líbido, palabra líbido que se usa mucho, pues bueno, eso les orientará hacia un posible o probable significado de la palabra deseo. También el deseo entendido pues desde el ámbito religioso, desde el ámbito, por ejemplo, del budismo, ¿no? La cesación o extinción del deseo es una de las puertas que se abren para alcanzar la iluminación, dice una antiquísima doctrina, muy antigua, anterior a Cristo. El Buda es anterior a Cristo en el tiempo, cronológicamente, unos 500 años aproximadamente, o sea, bastante tiempo, a decir verdad, eso es medio milenio. Y el deseo se puede entender como algo que nos hace venir al mundo de nuevo, es un elemento que está inserto en el mecanismo de la reencarnación, el deseo, pero el deseo también es esa vivencia que nos estimula a vivir la vida como se presentan a los sentidos físicos, que luego eso además tiene consecuencias, no digo graves necesariamente, pero sí consecuencias o efectos psicológicos, no solo físicos. Lo percibimos pues la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, lo percibimos pues porque eso tenemos como unos sensores distribuidos muy inteligentes, creados por la madre naturaleza, pero eso también tiene una versión psicológica. Somos una mezcla entre lo psicológico y lo físico, o sea, seríamos seres psicofísicos, se podría decir, que es una palabra además que se utiliza en algunas ramas de la psicología, psicofísico o psicofísicos. Pues bien, está claro que los deseos son el motor para el movimiento, para luchar,
para sobrevivir. Bueno, también está el lado más mundano y correcto, en mi opinión, del deseo. El deseo es disfrutar de todo lo que nos produzca un placer. Hay muchas formas de placer. Y el deseo es el motor, es esa emoción, esa pulsión, como la llamaba Freud, que nos empuja, nos acicatea, que es otra palabreja también muy bonita del castellano, nos empuja en la dirección de la consumación de los deseos que, como podemos imaginar, son múltiples, intensos y se nos antojan todos muy necesarios. Aunque, bueno, hay escalas de deseos más importantes que otras. Esto lo hizo Epicuro, un filósofo griego hace muchos siglos. Le estableció unas prioridades, como diciendo, bueno, hay unos deseos más útiles que otros, hay deseos que no salen a cuenta, ya lo sabemos, la gran mayoría. Bueno, los deseos además, el deseo es algo concomitante, es decir, muy vinculado a la vida humana. Nacemos en un mundo marcado por los deseos, nacemos por un deseo, o un conjunto de deseos, y podemos, con nuestras acciones, palabras, actitudes, etcétera, modo de vida, podemos generar deseos. La publicidad, por ejemplo, al menos en sus inicios, hoy en día ya no lo tengo tan claro, pues es una panoplia, ¿no? Es decir, es un amplio abanico de formas de estimular el deseo. O se pretende que sea así. Yo lo dudo porque a los anuncios te machacan hasta el infinito. Entonces, yo creo que lo que hacen es generar el efecto contrario en gran parte de la población, incluido en mí. Pero habrán personas que todavía encuentren placer en ciertos estímulos publicitarios o en estímulos que no sean publicitarios, pero que no obstante sean estímulos. Y ahí estamos todos. Nadie se libra de los deseos, de la atracción, a veces sutil y a veces muy directa del deseo, y de las complicaciones de satisfacer los deseos. Imaginaos un mundo en el que la prioridad absoluta, por encima de cualquier otra posibilidad, es más, que se ignore cualquier otra posibilidad, sea que lo que yo ahora deseo lo convierto en una necesidad ineludible e inevitable y tengo que satisfacerlo con carácter lo más inmediato posible. Salvo que me lo impidan con la fuerza, pues lo satisfago, ¿no? Imaginaos un mundo así. Bueno, pues hay personas que viven así. Y yo no lo digo en plan peyorativo, como diciendo, bueno, personas viven así, pobrecitas, ¿no? O les falta mucho. No, no, no. En absoluto. ¿Qué quiero decir? Tampoco es lo contrario. Quiero decir que es algo que está, que está en cada ser humano. Entonces, si solo tienes deseo, pues, bueno, es lo que decía Freud. Permitidme que recurra a él todavía, de cuando en cuando. Hablaba del ello. El ello es lo que él calificaba, bueno, en su idioma no se diría ello, es una traducción al castellano. El ello es la parte de uno que solo busca el placer y cuanto más inmediato, más no tiene conciencia del tiempo. Es decir, lo deseo ahora y de aquí 10 años lo deseo con la misma intensidad que en el momento que nace. Con lo cual el deseo llena toda la psique, ¿no? Toda la estructura emocional, mental e incluso física del ser humano la llena de tal manera que le impide cualquier otro movimiento en direcciones distintas que también existen. Y luego los instintos. El instinto es... Bueno, es que el instinto es una palabreja que tiene varios significados. Ya no digo etimológicamente, que eso hay que buscar el origen del término, cómo se utilizaba inicialmente, originalmente, pero sí, lo que entendemos como instinto es una respuesta automatizada para o percibir algo. El instinto es una especie de intuición. Digo una especie porque no es intuición, pero hasta no alcanzar la intuición, el instinto suple a la intuición. Intuición que aún no ha llegado, hasta que llega, claro. Y luego en la intuición hay grados también. Y el instinto, igual que el deseo, tiene grados. La verdad es que cuando hay deseos como elemento predominante, los instintos también fluyen como elemento predominante. Son cosas que van juntas. No son exactamente lo mismo porque un instinto no es un deseo. Es decir, no tienes que satisfacerlo de manera perentoria, es decir, lo más inmediatamente posible. Eso sí, no hay ninguna otra influencia excepto la del puro deseo. Por suerte los seres humanos tenemos mezclas y unas cosas controlan otras o las matizan o las cambian. Pero bueno, existe el deseo puro, sin lugar a dudas. Y existe un nivel de la dimensión universal, esto ya es muy abstracto, habrá quien tenga que perdonarme por decir esto, perdonarme no, pero aceptarlo, que el deseo en las formas más inimaginables posibles existe como un centro de radiación que llega al mundo, a este mundo. Yo presupongo que llega a otros mundos, donde hay otras humanidades
en proceso evolutivo, pero esto es una especulación mía. Hablamos de este mundo, de la Tierra, de este planeta, en este sistema solar, en este lugar ubicado en un poco en el extrarradio de la Vía Láctea, de la galaxia a la que pertenecemos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tenemos deseo porque tenemos unos mecanismos emocionales y sentimentales. Sobre todo emocionales, porque la emoción y el sentimiento se distinguen porque la emoción se moviliza por el deseo. El sentimiento yo creo, en mi opinión, que se moviliza más por una especie de escala moral, de significado interno, que no tiene tanta conexión, aunque a veces la tiene, pero no tiene tanta conexión a la larga con el mundo de la motivación emocional, que es la que está vinculada al deseo, en todas sus formas. Por tanto, el deseo y el instinto, como decía antes, pues son aliados evolutivos, porque hasta no despertar la razón objetiva, vamos a llamar, o sea, ver las cosas como son, intentar por lo menos que sea así, y el posterior y extraordinario despertar de la intuición, de la verdadera intuición, hasta entonces la guía del ser humano es el instinto. A veces el instinto es una forma de miedo sutil e interno que nos advierte de una posible amenaza, riesgo, peligro, etcétera, para esquivarlo y no dañar más nuestra vida, o la de nuestros semejantes, o de aquellos que son cercanos a nuestro interés. El instinto también es esa especie de preinteligencia, está un poquito por debajo de la inteligencia, pero a veces tiene su propia inteligencia. El instinto nos ayuda a discernir, a sentir de varias cosas, personas u opciones, cuál es aquella que nos puede sugerir el camino correcto. Es una especie de preintuición, realmente. Claro, el problema es que el instinto, al igual que el deseo, se mueve en un plano muy personal. Es decir, el gran, no diré fallo, el gran problema de este mundo de los deseos e instintos, de este primer grupo de los tres grupos, que obviamente no me va a dar tiempo a explicarlos todos, que cada uno pues tiene lo suyo, ciertamente. El gran problema es que no se puede uno despegar de aquello que a uno le estimula a satisfacer el deseo. No se puede despegar, no encuentra otra razón para vivir excepto esa. Entonces, los ciclos, digamos, de carácter depresivo se suceden, en mi opinión, fundamentalmente, es mi opinión ahora, no digo que otros no tengan esta opinión, seguramente también, pero habrá otros que no la tengan. Es bueno tener opiniones diferentes, eso enriquece la cultura realmente, aunque algunos no lo quieran ver así, pero realmente es así. Entonces, ¿por dónde iba? El deseo y el instinto pueden generar depresión, porque, ¿por qué? Porque si tu objetivo de vida es la satisfacción constante de todo aquello que te estimula y te despierta el deseo, y cuando llega el deseo tienes que satisfacerlo, o sea, conseguir ese objetivo, puede ser material, puede ser emocional, no digo que sea todo material, puede ser un objetivo cultural, a lo mejor también, es más raro, pero existe, ocurre. Pues claro, si vas en pos de algo que perpetuamente te condiciona a ser feliz con algo que no eres tú, y llega un momento que no puedes satisfacer más porque faltan medios, falta tiempo, te hastías, te saturas, que es un proceso también casi obligado, pues entonces sobreviene la depresión, que es la conciencia de que no todo puedo satisfacerlo y no todo puedo tenerlo a mi alcance, y ello, la parte primitiva infantil de cada individuo, pues seguirá reclamando la múltiple satisfacción de los múltiples deseos, pero ya no podrá ser. Y eso producirá una crisis que llevará a otras conclusiones o llevará a la anulación de la personalidad, que es otra opción, desafortunadamente, que existe. Así pues, claro, ¿qué pasa con el mundo de los deseos e instintos? Pues bueno, que la conciencia que cada una de estas personas que pertenecen a este grupo, sin saber que pertenecen, pero que pertenecen, o pertenecemos, porque aquí estamos todos un poco así, en este mundo del deseo y del instinto, que van juntos en este caso, deseos e instintos, es como lo llamaríamos a este primer grupo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay un factor depresivo que también, claro, las personas nos queremos ver bien, nos queremos ver como nos gustaría, para poder aceptarnos nos tenemos que ver bien. El problema es que cuando los deseos llega un momento que no se pueden satisfacer todos, ni a la velocidad requerida para satisfacerlos, generan, claro, problemas psicológicos de adaptación, neurosis, psicosis, bueno, y otras variantes que la psiquiatría estudia. Afortunadamente, se encarga la gente de estudiar y de tratar lo mejor que pueden todo eso y más.
Y entonces la persona no puede verse bien en un mundo en el que los deseos lo que hacen es agotar a la persona. Porque la persona no solamente ha nacido para desear y satisfacer deseos, ¿no? Incluso este tipo de personas pueden lograr esto. O sea, llega un momento en la vida y puede ser un periodo muy largo de tiempo donde el hastío, la insatisfacción, las crisis depresivas como consecuencia, pues llevan a un problema de autoimagen. Decir, bueno, es que yo hay algo en mí que ya no quiero, porque llega un momento que te rebotas ante algo en ti que ha copado gran parte de tu vida, pero ya no lo necesitas. Porque se ha despertado un anhelo de otra cosa distinta. Otro tipo de deseo, pero ya no es el deseo como lo ven estas personas. Bueno, nosotros, porque todos, ya te digo, estamos ahí en proporciones variables y según en la época de nuestras vidas. Entonces, claro, la autoimagen finalmente queda destruida, porque al final te ves como algo que no se parece a lo que estás descubriendo que querías ser. Ya no querías ser una marioneta en manos de deseos insatisfechos y deseos poderosos, además, por tanto, irrefrenables, inconscientes, que nos conducen por acciones irreflexivas, o sea, no reflexivas, sino irreflexivas. Y por eso la corrección de la mente objetiva es importante, ¿no? Porque los deseos campan a sus anchas en todo el mundo, pertenezcas a este grupo o no. Los de este grupo, que son millones y millones de personas, costaría mucho reunirlos en un lugar porque no cabrían, pues viven con esa especie de ideal que les lleva al agotamiento psíquico. Pese a que parece que cuando satisfaces un deseo, o muchos deseos, en los que se genera un placer y se genera una vivencia de plenitud interior, parece que ya está, ya has llegado al límite. Y en cambio lo que ocurre tras un proceso de continuidad en este aspecto ocurre que finalmente te agotas y lo que obtienes es hastío, insatisfacción, dolor, un tipo de dolor que se puede además somatizar o convertir en un dolor orgánico físico y de ahí se derivarían ciertos tipos de trastornos de salud, por no decir enfermedad. En fin, ya lo podéis imaginar, podéis llegar a vuestras propias conclusiones como hago yo. Y en ese ámbito el instinto no te avisa de que al final vas a acabar mal. El instinto básicamente, las personas muy marcadas por el instinto son personas fundamentalmente astutas. Y no digo que sea una astucia malsana. A veces la astucia es necesaria para sobrevivir. De hecho, es muy necesaria para sobrevivir y sobrevivir con honestidad. Pero claro, eso cuando se concentra en un único punto de vista, tanto el deseo como el instinto, al final el instinto se convierte en una astucia, donde primero estás tú y después estás tú y después estás tú, pero no solo en algunos egoísmos que, bueno, pueden ser comprensibles que tengamos, sino en la actitud bastante malsana y destructiva a nivel social, familiar, de pareja. Y entonces esos instintos pues no te están informando, no te están advirtiendo del error que uno está cometiendo, y no me refiero a nadie porque no, esto no se trata de personalizar, se trata de indicar pautas de conductas psicológicas. Es un tipo de psicología. Esta psicología que yo quiero ofrecer, pues esto empieza por aquí, empieza por entender los tres grandes grupos que conforman la humanidad sin que la humanidad lo sepa, o aunque algunos lo sepan, no tengan una noción bien jerarquizada, ¿no? Cada nivel tiene lo suyo, quizá pues lo perciban más instintiva o intuitivamente, pero no lo hayan valorado así, de un modo más organizado a nivel mental. A nivel cerebral, mental cerebral, que no es lo mismo, pero en este caso sí que se parecería, ¿no? Porque necesitamos el cerebro para etiquetar, clasificar, jerarquizar. Por tanto, en este caso, mente y cerebro sí que son aliados y forman una unidad, pero no siempre es así. Esto es otro tema que hablaremos más adelante, hasta qué punto llega un momento que la mente se disocia del cerebro, sí, se disocia. O sea, podemos decir un chiste que deja de ser socio, deja de colaborar, deja de valorar el cerebro y entonces la persona queda librada a una serie de procesos críticos que comentaré en su momento. Bueno, en fin, aquí la cuestión es esta. Un grupo de deseos e instintos, hay dos grupos más. El siguiente es la voluntad y el ego. Este tiene mucha tela porque casi que estamos más en el segundo grupo que en el primero. Muchas personas. Voluntad y ego. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es el ego? Porque eso son palabras que también tienen muchas acepciones distintas. Y por supuesto el tercer y último grupo, que es bastante raro,
es un tanto marginal en este mundo, que es el grupo de el desapego y la abstracción. Parece que va en contra de la vida que viven los dos grupos anteriores. Pero bueno, de esto hablaremos en sucesivos vídeos y otras muchas cosas que se derivan de ahí. Y bueno, este es un poco los apuntes. Seguramente no, ya os digo que hay en lo de deseos e instintos, este primer grupo, hay más contenidos que se pueden enfocar y detallar e indicar, sí, y seguramente lo haré. Pero bueno, no quería extenderme demasiado, quería posiblemente como el vuelo de un pájaro, una especie de visión panorámica en la que definitivamente pues adquirimos una noción, pero sigue faltándonos mucho para entender en detalle. Yo creo que es un modo de investigación o de análisis correcto, partir de lo general a lo particular, que es un modo que se utiliza en filosofía. En filosofía se utilizan los dos sistemas, de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Uno se llama inducción y el otro se llama deducción, creo. Pero bueno, esto es aparte. Filosofía, de la filosofía se puede hablar mucho, también lo haremos, claro que sí. Y de cuestiones de índole más puramente metafísica, por supuesto que también vamos a hablar y mucho. Esto requiere tiempo, requiere que yo me organice, que me centre, para cada cuestión tiene lo suyo. Y bueno, el vídeo de hoy, que ha sido sobre los deseos e instintos, entendiendo que es un grupo humano muy amplio, y aquí caben todos, gente con dinero, gente sin dinero, gente con cultura, gente sin cultura, hay de todo. O sea, eso no te lleva a que se nos pueda categorizar socialmente, ¿no? No como las castas de la India, ¿no? Las 4 castas que, bueno, tienen su razón de ser desde antiguo, pero ahora, pues no lo sé, es discutible. Ya veremos, eso hablaremos otro día. No sé cuándo, pero llegará. En fin, entendemos que este grupo es... nos encontremos o no dentro de este grupo, lo cierto es que nuestra constitución psicológica nos lleva a tener deseos y a potenciar el poder del instinto, que es previsor, pero también puede generar astucia y, por tanto, cierto nivel de egoísmo. Bueno, más contenido sobre esto en otros vídeos, y los restantes grupos, por supuesto, cuando pueda, pues los lanzaré aquí y que cada cual, pues, bueno, pueda juzgar la validez o no, según para cada cual, de esta idea. Pero son tres bases psicológicas que luego dan pie a otras historias relacionadas con la construcción de una especie de doctrina psicológica, doctrina de organización psicológica para entender al ser humano, y empezamos por aquí, que es algo sencillo pero importante. Bien, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención. Si os gustan estos enfoques, pues le dais al like, y por supuesto, si os siguen interesando, os suscribís, porque eso pues siempre es una ayuda y bueno, y un acto que agradezco. Bueno, en cualquier caso, me despido aquí y bueno, hasta la próxima, que ya veremos con qué voy a salir ese día, en ese momento, no lo sé. Dejemos que la intuición y a veces el instinto se ocupen de ello. Muchas gracias y hasta la próxima.